Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio de las Madres. Mi nombre es Ludmila Zoiro, esto es Más o Menos Bien y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas en un programa interesante. Adivinen si vamos a hablar de peronismo o no. ¿O no vamos a hablar de peronismo? Pues sí, ya saben cuál es la respuesta en este programa. No estoy sola, me acompaña Analia Ávila. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Después del 17, ¿bien? Después del 17 bien, sí, recomponiéndonos un poquito de toda la... De las emociones. De todas las emociones. Enrique, ¿la calle cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, aparte este es el último programa que vamos a poder hablar de política, porque en el que viene entramos Nunca más hablamos de política. en veda, así que el sábado que viene no sé de qué nos vamos a disfrazar. No sabemos, viste, qué nos pasa con el tema de la veda, que no sabemos muy bien quiénes somos. Aparte yo me voy a tirar la parte, básicamente valga la redundancia. Ayer también me entregaron el título, hice la jura de Muy mi bien. título. Traigan títulos. Enrique Lacalle, casi te diría que te lo revolearía más a vos que a mi familia. Básicamente, fuiste la persona que más me pidió el título en estos 10 años. ¿Y la familia no? No había como una cosa. ¿Qué está pasando con los títulos? Bueno, sí, como, ¿qué onda? ¿Cómo venís con la carrera? Era la pregunta como, ¿cómo estás? O sea, ya pasaron más de 8 años, ¿cómo venís? Che, ¿qué onda estás pensando de tesina? Era la pregunta, pero no era ¿dónde está el título? Tu pregunta directa es donde quiero títulos, o sea, ¿dónde están esos títulos? Sí. No me lo ha hecho nadie, así que creo que una parte de ese título te corresponde. Pero ese momento cuando haces ¿cómo se llama? La jura. La jura, es espectacular. Espectacular. Es un gran momento, porque Es están un todas momento. las autoridades de la universidad. Y aparte tuve el privilegio de que justo me tocó un 17 de octubre, justo a la vuelta donde está viviendo Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y entonces, con título en mano, fui a llevárselo a Cristina, medio como que a revoleárselo. Y abrí el título y un montón de gente me empezó a aplaudir, así que fue ultra archimega emocionante y al canto de Universidad de los Trabajadores. Así que muy agradecida por todo lo que pasó ayer y aparte un día espectacular. No estamos solos. Del otro lado lo tenemos a Gustavo Hoffman, que nos está operando el sonido, y a Santiago Martínez, que opera el streaming, y a nuestro productor, medianamente estrella, coordinador de aire. Trajo media luna, che, ¿qué nivel? Otra vez con media luna, no comí nada todavía, quiero decirte. Vamos viendo cómo estamos. Alguna le voy a entrar sin dudas. Hoy nos falta el amigo Lugones, pero va a salir porque está medio enfermo. Sí, con gripes no queremos a nadie. No, porque no nos podemos contagiar, pero va a salir desde su hogar en la tercera sección, ¿no? ¿O primera? En la primera sección electoral. Primera sección electoral. Esperemos que esté, queremos descripción, medias, camita, tecito con limón y jengibre, perdón. Che, pará, tengo consigna, ya que la gente ya empieza a mandar mensajes. Tira consigna, Y cariño. tenemos que votar todos. ¿Cómo salimos en las elecciones del domingo pasado? Número nacional tiene que ser. Número nacional, redondo, lleno. Fuerza Patria contra, por supuesto, los libertarios, la final del mundo. ¿Cómo salimos? ¿Podemos meditarlo un poco más? Podemos meditarlo durante el programa, lo abrimos a la gente, que la gente del interior, del mal llamado interior, yo soy de la Barría, así que me atajo, porque la gente va a empezar, ¿qué hablas qué interior? Que nos diga qué vende en cada provincia, a ver cómo están los libertarios. Sí, en realidad es un programa para hablar con nuestros oyentes de las distintas provincias, a ver que nos digan. Che, chiquis, acá pierden. Re lindo lo de PBA, les está saliendo hermoso el cuentito ese de PBA, divino Kicillof, sale muy lindo en la tele, acá perdemos matan. Como en la guerra. Sí, total. O sea, total. Yo quiero esa descripción. Sí. Como re lindo que ustedes estén metidísimos con pero lo acá de PBA. En Jujuy nos matan. Sí, claro. Sí. Acá en mi pueblito no sé qué, perdemos por goleada completamente. Así que vamos a hacer una encuesta en vivo y en directo a fin de programa, vamos a decir cómo salen las elecciones del otro domingo. Del domingo 26 al 11 32 000 530 nos cuentan sensaciones. Quiero sensaciones, números, datos, relatos de vecinos y vecinas que estén en las distintas provincias, porque incluso también es muy gracioso lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires. A mí me ha pasado de gente que vota en la ciudad de Buenos Aires, yo todavía no lo hago, pero gente que vota en la ciudad de Buenos Aires que te dice, me fijé en mi mesa, el único voto que tiene el peronismo es el mío. O sea, y es como, claro, bueno, sí, nosotros estamos muy subiditos a provincia de Buenos Aires. O sea, es agarraditos de corazón y cuerpo de provincia de Buenos Aires. Ana, que es
votante porteña como yo. ¿Vos sos nacida en Capital? Todo de Capital. Vos sos nacida y Ahora criada. barrio San Cristóbal. Pero nacida y criada porteña. Bueno, Sí. yo soy nacido no, pero criado en porteño. Nosotros con la elección tenemos otro sabor porque en general perdemos. En general nuestros candidatos no nos vuelven. ¿Por qué No, no te no, gusta vos- Santoro? Qué raro. No, en esta ¿Por qué? tenemos a Mariano Pero no le Recalde. gusta el radicalismo. No entendí qué pasa. En esta tenemos a Recalde y Pensé que te tenemos gustaban a los Itaí radicales. Hackman, creo, candidato a diputado. Itaí. Itaí, Recalde. Un abrazo grande, fuerte y Son espero que complejas tengan grandes las carreras opciones políticas. porteñas del peronismo, con lo cual no llegamos súper entusiasmados a la elección porteña, sí a la elección nacional. Se agarran de PBA, amor. Se agarran de la hermosa provincia de Buenos Aires, que tiene tanto para darnos. Y estaría bueno si hay gente que nos está escuchando en Córdoba que nos tire alguna data, porque vi una encuesta en Twitter, ¿no? No sé Sí, cuán, hinche que hable. cuán fiable puede ser, que le daba muy bien a Libertad Avanza. Bastante por arriba de Schiaretti, que yo pensé que iban a llegar más cabeza a cabeza, pero bueno, el domingo es la hora de la verdad. Y viste, y aparte también hay algo más para señalar que es el tema de la boleta única. Otro- Eso ¿Qué va a pasar? El sistema de votación. Sí. Estuve hablando hasta la semana pasada con compañeros así de trabajo que no sabían realmente acá en Capital ¿Cómo se el votaba? tema de las cruces. Sí. Y creo que hay que darle más difusión también a eso, porque parece una pavada, pero es muy importante. En la calle se que ve sepamos mucha marcar. gente de Fuerza Patria Sí, con la sí. boleta Con mostrando cómo votar. El Claro. cartón Nobleza gigante ese. obliga, Sí, sí. nobleza obliga. Es muy loco, se van a encontrar con las distintas fuerzas, todo en una misma papeleta. Tienen que poner una tilde, una cruz. Como dice el gobernador, Pará. no hay mucha vuelta. No, pero tilde, pará. cruz a diputados y a Ahí está, senadores. ahí está. Para O los sea, a porteños, los dos. Nosotros, claro, para los acá en porteños Capital las son dos. Porque dos si no se cruces. considera que estás votando solo senador. Solo uno, Exacto. no. Igual, o sea, puedo llegar a pelearte. O sea, una mínima marquita y veo un puntito negro, no sé qué, ya cuando te peleo o sea, me quedo hasta que las velas ardan. En Provincia de Buenos Aires la tenemos un poquito más tranquila porque es solamente para diputados, así que en ese sentido es un poquito más sencillo, pero sí hay algo que es cambió el sistema de votación y tenemos que saber que no es en un cuarto oscuro, es atrás de un biombo, es con una lapicera que te van a dar, la tenés que devolver, es una boleta que no tenés que ir con esa boleta, te la va a entregar No hay el que llevar presidente nada. de mesa, no hay que llevar nada, DNI nada más, hay que Claro. llevar DNI y ganas de votar a Fuerza Patria, nada más. Voto cantado sería en este caso. Paréntesis antes de irnos al primer corte. Sí, ¿Qué cómo no. pasó con Pedro Rosenblatt, que está todo el mundo indignado? No sé ¿No qué saben? pasó. No sé qué pasó. Hizo Yo- un chiste Uy. o hizo un comentario chiste que generó un revuelo. No sé, justo estaba viendo en Twitter en el colectivo hasta acá. Nuestro amigo productor seguramente lo debe saber. Se armó un lío. Novarecio salió a decir que era autoritario, que no creía en la democracia. Uy, se creó un revuelo bárbaro. Bueno, a ver, después nos va a contar Yo no seguramente. sé si quieren que dé muchas opiniones sobre algunos personajes. Mejor me las quedas. Nos vamos a escuchar un tema Iken y ya volvemos.
16:20, seguimos en Más o menos bien y ya estamos en comunicación con Walter Correa. Walter es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Walter, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o menos bien te saluda. ¿Qué tal, Lu? Bueno, un saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la vida. Walter, ¿nos escuchás? Te tenemos ahí, Walter. A ver, Sí, ahí le mandé saludos. Ahí, perfecto. Sí, escuchamos una parte de los saludos y se congeló un poquito, pero ya volviste. Perfecto. Walter, contanos un poquito cómo fue la jornada del día de ayer en San Vicente por el 17 de octubre. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste vos el acto? No, en principio fue un acto del movimiento peronista, ¿no? Con la centralidad de Axel como gobernador, porque, bueno, acudieron todos los sectores del movimiento peronista, ¿no? Uno, obviamente que había una centralidad por parte de las dos CTA, la CGT, pero también, bueno, estuvieron los movimientos sociales, los candidatos, sectores de varias organizaciones libres del pueblo, y la verdad fue bastante emotivo y ratifico esto, ¿no? El tema del hecho de volver a la construcción movimentista con la centralidad de los trabajadores tiene mucho que ver con el hecho de lo que significó en ese momento, hace 80 años, ¿no? 80 años de peronismo, es hace 80 años de ese 17 de octubre. Después, bueno, estuvo también Verónica Magario, ¿no? En su calidad de vicepresidenta del partido del PJ de la provincia de Buenos Aires, también, ¿no? Un poco haciendo un repaso de la historia y la verdad que muy emotivo. Después, bueno, obviamente se hizo una entrega de la ofrenda floral, y después el hecho de descubrir una placa con 80 años, la verdad que fue un lindo acto conmemorativo y también un poco uno ve un buen clima, ¿no? de los compañeros y las compañeras en cómo dan la pelea en términos electorales, en términos organizativos, para una situación también de mucha reflexión, porque hoy no solamente estamos con un gobierno de derecha, extrema derecha, sino que hoy, como fue ese Bradeno Perón, también hoy tenemos al Tesoro de los Estados Unidos incidiendo como un ministerio más en este gobierno nacional, ¿no? ¿Después se fueron a San José 1111? Sí, después también hay una bandera en San José, ahí en San José y San Juan, donde el Movimiento Derecho al Futuro concentró, ¿no? Mucha militancia del movimiento. Bueno, estuvimos acompañando al gobernador, ¿no? Me parece que estuvo también muy bueno, porque uno no tiene que olvidar que en este proceso de 80 años hemos tenido desaparecidos, fusilados, proscriptos, bombardeados y un capítulo más de esta triste historia, ¿no? Que le toca vivir al pueblo peronista. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, hoy injustamente presa, una presa política por haber accionado, por haber realizado acciones y convicciones en defensa de todo un pueblo, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? De haber hecho las cosas bien, y bueno, todos entendemos que ayer había que dar ese abrazo a nuestra compañera. Walter, ¿qué análisis podés hacer 80 años después del nacimiento del peronismo a lo que estamos viendo ahora en términos de, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? O una posible y transformación, digamos, de las condiciones laborales, digamos, ¿no? También en paralelo a una conversación en términos de una posible reforma laboral que se empezó a dar vuelta en términos de peronista, digamos, ¿no? De poder pensarla desde una reforma laboral desde nuestro lado, podría decirse. No, mirá, a ver, en principio, tener en cuenta que, bueno, hoy se vuelve a ser contemporáneo esto de Bradeno Perón, que fue en el año 46, pero la cuestión de Bradeno Perón, Perón salió victorioso
porque tuvo una alianza estratégica, de hermandad, de coacción con los trabajadores y las trabajadoras. Y me parece que es algo que tenemos que ratificar hoy en los tiempos contemporáneos, ¿no? En la realidad, en el presente, ¿no? En el presente, si realmente queremos salir victoriosos, bueno, a Perón le dio resultado pelear contra Braden y todo lo que significa la cuestión imperial, los norteamericanos con los trabajadores. Y también, Lu, ¿cuántos de nosotros y nosotras podríamos estar perfectamente en una plaza del 17 de octubre de 1945? ¿Y cuántas de nuestro movimiento hoy costaría, ¿no?, imaginar que estén en esa plaza del 45? Me parece que eso esta cuestión me parece que es una reflexión para ver que también el movimiento, yo interpreto, ¿no?, humildemente, que perdió esa centralidad de no solamente del sujeto trabajador, sino de la agenda del trabajador. Y después, con respecto a yo comencé a militar muy de pibe con la llegada de la democracia, ¿no? Y siempre imperó esta cuestión del Fondo Monetario Internacional, y siempre fue agenda del Fondo Monetario Internacional la reforma laboral. Y ahora no solamente es una agenda del Fondo Monetario Internacional, sino que es una agenda del gobierno norteamericano, ¿no? Del jefe de campaña de Milei, que es Donald Trump. Y me parece que nos están llevando y nos quieren llevar algo que nosotros, si vemos lo que sucedió esta semana, fue clarísimo. Es ir en contra del peronismo, es ir en contra de la clase trabajadora. Y entiendo que nosotros somos la última línea de defensa de los intereses de la patria, los intereses democráticos, y que si ponemos en centralidad realmente la discusión en un marco de realidad, nada tiene que ver la reforma laboral con lo que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo, podemos dar un ejemplo. Brasil tiene 44 horas semanales. Chile tiene 40 horas semanales. Nosotros tenemos una ley de 1929, la 11.544, con un régimen de 48 horas semanales. ¿Sabe quién está peleando hoy y discutiendo las 48 horas semanales con algunas modificaciones diarias, pero 48 horas semanales al fin, y que hay una conflictividad muy grande? Grecia. Claro. Grecia. Sí. Entonces, salió en los últimos días. Pero por supuesto, pero bueno, discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero dentro del contexto de la realidad. El tema es que quieren partir a la clase trabajadora, quieren obviamente quebrar a los sindicatos, porque, insisto con esto, bueno, la última defensa del pueblo trabajador son las organizaciones libres del pueblo y una centralidad muy fuerte de las organizaciones sindicales. Y esta es una pelea que hay que darla. Hoy yo hablaba con unos compañeros y les decía, cuando tengan duda de cómo unidad de acción y unidad de concepción, esta semana nosotros tenemos una incidencia en la soberanía monetaria, ¿no? En el hecho de que tomas cartas en el asunto, en nuestra agenda, el gobierno norteamericano, a través de todos sus poderes del contexto económico, ¿no? Y bueno, eso me parece importante que lo tenemos que reflexionar, entender y dar la pelea, ¿no? Obviamente. Hola Walter, te saluda Enrique de la Calle. Hay toda una agenda que hoy está planteada por la derecha, por los libertarios: reforma laboral, aumento de la productividad, crecimiento de la economía. Pero digo, me parece a donde uno podría ir, tal vez como debate, es pensando que este modelo y esta experiencia tal vez termine pronto, digamos, por lo menos, bueno, 2 años más, pero pareciera que las urnas le están dando como estableciendo un límite a esta experiencia liberal, de ultraderecha, como se la quiera llamar, pero pensando en que puede llegar a venir un gobierno nuevamente peronista, del campo nacional popular, si no pensás que hay algunos temas de esas agendas no planteadas de la misma manera, no necesariamente se trataría de retomar las discusiones tal cual las plantea el Fondo Monetario Internacional, pero si no hay algunas discusiones en torno a la productividad, a tal vez un sistema laboral
hoy rígido, que no permite la creación del empleo, no lo sé. Digamos, si no hay algunas cuestiones que cuando uno mira la película más larga de la economía argentina, uno ve que hay un parálisis del mercado laboral, por ejemplo, o de la creación del trabajo, el crecimiento propio de la economía, que viene de hace muchísimos años. Incluso si uno hace una cuenta y mira la película más larga, tal vez de 2011, 2012, 2013 ya la economía está entrando en un amesetamiento, no genera empleo de calidad nuevo. Digamos, ¿cómo dar o cómo pensar esa discusión? Tal vez hoy no sea el momento y hoy tal vez sea defendernos, pero tal vez si no hay que pensarlo para el día después. No, mirá, yo arrancaría con que Egipto tiene el 5% de la tierra para producir, y nosotros somos un país extremadamente rico en términos de la plataforma submarina, la cuenca fluvial, nuestra tierra. Nosotros no podemos tener esa concepción de esta cuestión francesa, ¿no?, que hablan del precariado, que son los excluidos del mundo globalizado. Me parece que no tiene nada que ver con nuestra realidad como potencia en términos de riquezas naturales, ¿no?, que por algo ponen el RIGI para esas riquezas naturales extraerla y exportarla, ¿no?, una cuestión extractivista. Y después, a ver, cuando hablo de ser contemporáneo con la discusión, mirá, una de las cosas que dijo la derecha esta semana fue la industria del juicio. Bueno, a ver, el gobernador Axel Kicillof, en la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento bonaerense, un proyecto de autoría del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, proponemos hacer un ICLO, que es una instancia de conciliación obligatoria prejudicial, para destrabar estos 100 juicios, que es un cuello de botella, y que los trabajadores y las trabajadoras en 45 días puedan cobrar su indemnización o su requerimiento en términos legales que les corresponde. Y con eso evitamos que algunos sectores no del todo bien posicionados en hacer cumplir la ley generen una industria del juicio. Y después también otra cuestión, a ver, hay un cambio de paradigma con respecto al tiempo y a las horas de trabajo. Sí, existe. Bueno, nosotros fuimos a OIT, fuimos a la primer parlamentaria de los trabajadores y las trabajadoras de plataforma, y ya tenemos listo un proyecto para entender también y comprender que hay una cuestión en términos generacionales donde el tiempo supera a la cuestión económica. Bueno, también lo estamos trabajando, pero eso se hace desde no solamente de un análisis, sino de un contexto de la realidad con la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que todo está para discutir, todo se puede ir configurando conforme a la realidad, pero siempre respetando el derecho del trabajador y la trabajadora, como lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. A ver, una de las quejas también del sector de estos empresarios que se juntaron ahí en Mar del Plata. Se quejaron por varias cuestiones, ¿no? Pero el hecho de que no cumplen con la ley de bases. No, la ley de base, cuando refiere a las condiciones de los trabajadores, cuando flexibilizan algunas cuestiones, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no se da, porque nosotros tenemos un gobernador que tiene una decisión de cumplir la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el artículo 39, que consagra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que esa ley tiene tantos inconvenientes en términos jurídicos que no se aplica, y también hay una decisión política en la provincia para generar caminos alternativos para fomentar el trabajo, para sostener la fuente de trabajo, ¿no? Walter, la última de mi parte. Quería saber si habías participado del acto del 16 de octubre, que fue el 16, creo, de la CGT, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo la reorganización de la CGT? Se habla de la configuración de un nuevo triunvirato. ¿Cómo estás viendo ese proceso?
No, yo también tengo eso, ¿no? Tengo eso de que se está trabajando en tener un nuevo triunvirato. Lo que sí, una apreciación mía, ¿no? Como un militante peronista, es que estoy viendo un marco y un contexto de unidad, y también hay algo que está instalado, que antes por ahí era una cuestión que se discutía, está muy instalado fuertemente el tema del recambio generacional. Así que me parece que eso es positivo, me parece que vamos camino al 5 de noviembre a tener un acto concreto de unidad del movimiento obrero en esto que nosotros entendemos que la Confederación General del Trabajo, ¿no? Esta catedral del peronismo para muchos compañeros y compañeras. Walter, la semana que viene tenemos elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional. ¿Cómo ves que se van a dar las elecciones del 26 de octubre? ¿Cómo ves qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, pero también qué ves en términos nacionales? No, mirá, a ver, más allá de que el Tesoro norteamericano incida todos los días en nuestra soberanía monetaria, sinceramente hay una situación muy difícil, muy difícil. La etapa de las suspensiones, el adelanto de vacaciones, la reducción de jornada terminó, y hoy lo que tenemos cotidianamente son cierres y despidos, ¿no? Tenemos más de 13.000 pymes cerradas en la provincia de Buenos Aires, más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que son familias que han quedado en la calle. Entonces, esto genera también una situación muy difícil, muy compleja. Muchos entendieron de que este gobierno, en términos electorales, fue una estafa, es una estafa, ¿no? En términos electorales. Y yo entiendo que en términos nacional vamos a tener una muy buena elección, como así también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde yo entiendo que la provincia de Buenos Aires, el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, fue la punta de lanza el 7 de septiembre para que este gobierno empiece a retroceder, y vamos a seguir de la misma manera el 26 de octubre, donde va a ser contundente, ¿no? Va a ser contundente porque la verdad que más allá a nadie le interesa, al pueblo trabajador no es su agenda si el dólar sube o baja, o si el Tesoro americano incide o no incide, ¿no? Hoy las necesidades son muy grandes y esto va a incidir fuertemente en la elección. Walter, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos tu paso por Más o Menos Bien. No, yo le agradezco mucho, y para mí también algo que sinceramente siento como peronista es que en estos 80 años, ¿no? Yo diría que tenemos que dejar de ser el partido peronista de los militantes para transformarnos en el movimiento peronista que representa al pueblo trabajador, ¿no? Me parece que ese es el objetivo después del 26. Yo estoy terriblemente confiado en que lo vamos a lograr con un emergente como nuestro gobernador Axel Kicillof. Un abrazo enorme, Walter. Un abrazo a todos y a todas, y gracias por dejarme salir al aire y manifestar lo que siento y lo que pienso. Abrazo enorme. Escuchamos a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a una tandita que estábamos un poco pasados y ya venimos. La tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16, en AM530, estamos más o menos bien. Más o menos bien. En AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Esta es la cortina que más me gusta porque es el resumen que más me gusta de la semana, el que escucho y me informa. Y está del otro lado el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo va? Compas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con unas nanas por ahí? Sí, me estoy hoy un poquito mejor, pero no sé si fue la fiebre del heno o no sé qué, pero la alergia, la gripe, todo mezclado. Sí, estábamos medio complicado y la verdad que estaba con mucha tos, algo de fiebre en estos días y dije, capaz que llego a ir y te hago una columna de tos. Más que resumen semanal. Y viste que cómo son los varones que no se aguantan ni una tosecita. ¿Viste cómo son? No, viste cómo son. ¿Viste cómo son? Contanos. Antes de que nos metamos en la columna, voy a pasar un chivo que va a ocurrir en un ratito. Pero sí, señor. Esto
para la gente del oeste que quiera ver un poco de música en vivo y una feria de emprendedores, esto en el Parque Cultural de Padua, en Presidente Perón, 23.850, van a tocar Los Bicis y Nórdicos en la Feria de Emprendedores Essen, ahí en el parque, está enfrente a las vías del ferrocarril Sarmiento. Arranca a las 17 horas, así que en un ratito arrancan a tocar Los Bicis y Los Nórdicos. Así que hecho el aviso, todo yendo para allá. Después de la radio. Pasar, sí, por supuesto, directamente a lo que es la columna semanal, ¿no? Del informe de lo que estuvo pasando en la política. Bueno, la primer nota es el 17 de octubre dividido, ¿no? Sí. Hubo 3 actos / eventos. Uno, lo escuchaba recién a Enrique y a ustedes, pero Enrique fue el que lo mencionó. El 16 de octubre, la Confederación General del Trabajo, la CGT, hizo un acto muy emotivo, muy interesante, en la puerta del edificio histórico Azopardo, inaugurado en 1950, con motivo de conmemorar los 80 años del evento que digamos, de alguna manera funda al peronismo, ¿no? De aquella Plaza de Mayo repleta, en la que el pueblo logra sacar a Perón de la isla Martín García, y de esa manera comienza la carrera política por la presidencia nacional del coronel por ese entonces Perón, que luego se transformaría en general y le daría 10 años de prosperidad, desarrollo industrial, tecnológico, científico, derechos a la clase obrera, ¿no? Sí. Recordemos que en ese contexto la jornada que recuperó muy bien CGT, con un laburo de animación re interesante que se proyectó en el edificio histórico, con una cobertura del acto online en el stream que tiene ahora CGT, la verdad que para destacar ese trabajo comunicacional. Pero bueno, lo central del 17 de octubre justamente es que fue un hecho no de facciones, sino un hecho de el conjunto, del todo, del movimiento, sino de algunas partes que se imponían por encima de otras, ¿no? Me parece que es un elemento central para poder comprender que esto es programático. Cada vez que el 17 de octubre está dividido en varios actos, bueno, el peronismo está débil en algún punto. Y es paradójico porque hoy el gobierno nacional no está en un gran momento, y es un gobierno que llegó básicamente cuestionando la idea de la justicia social, que era uno de los elementos centrales del argumento de Javier Milei, ¿no? Que era una estafa, una mentira, ¿no? Esta idea de cuestionar que donde hay una necesidad no tiene que haber un derecho, ¿no? Ideas muy contundentes y muy paradigmáticas a la hora de querer entender o problematizar a la Argentina, porque uno a priori le hubiera dicho, si hubiera sido asesor político del antes candidato, ahora ya presidente Javier Milei, che, no te conviene pelearte con esa concepción, y menos con Evita. Nadie que se haya metido con esa concepción ha podido ganar, sin embargo él ganó. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La consigna del acto de CGT fue justamente lealtad a la justicia social, ¿no? Me pareció contundente, marcó de alguna manera una necesidad que viene mostrando el movimiento obrero de volver a situar en la centralidad a la justicia social y al sujeto histórico clase obrera, clase trabajadora, ¿no? Que viene un poco discutido hace tiempo, ¿no? Interpelado el electorado a partir de la idea de la juventud, pienso en el kirchnerismo histórico, ¿no? Bueno, eso hoy está volviendo a partir de la idea de la doctrina, a partir de la idea de volver a Perón, a partir de la idea de volver a reencontrarse con las banderas históricas, de problematizar tal vez algunas miradas más de época, y tiene que ver también con empezar a pensar una etapa de la Argentina post-Milei, si es que es posible que eso ocurra. Yo particularmente creo que sí. Bueno, de fondo, ¿no? Programáticamente, y no tal vez alrededor de ideas que tienen que ver con, bueno, como los trabajadores ahora son trabajadores cuentapropistas o de plataformas y no están más en un sindicato, entonces los sindicatos quedaron viejos. En todo caso, uno podría decir, los sindicatos frente a un trabajo preperonista son lo más nuevo que hay. Sí. En ese sentido,
celebrar ese evento de la CGT, y por otro lado consignar que hubo otros 2 eventos, uno que contó con la totalidad de los integrantes del movimiento nacional justicialista, me refiero a el acto en San Vicente, que pudo reunir a las 2 centrales obreras, a los movimientos sociales, a los sectores más cercanos a Cristina, a los más cercanos al gobernador, en la quinta del General Perón, donde se reveló una placa, ¿no?, celebratoria por los 80 años del 7 de octubre, y con un discurso contundente del gobernador, reivindicando la cuestión histórica y doctrinaria del peronismo, y luego una convocatoria más cercana al sector de la Cámpora, a la que se plegaron un montón de sectores, pero no todos. Entre los que se plegaron estuvo el Movimiento Derecho al Futuro, pero no todos, y es llamativo, hay que tenerlo en cuenta, porque también habla de cuánto, digo, por más que tengas una posición hegemónica, la posibilidad de que proyectes tu mirada del mundo en la política se va a verificar por la cantidad de alianzas que vos puedas hacer. Si vos estás limitado en las alianzas políticas, si estás limitado en la posibilidad de convocar al conjunto, bueno, por más que tengas una posición hegemónica, estás en un momento complejo. Y yo creo que el acto en San José explicitó un poco eso. Si bien todos nos sentimos representados por la figura de Cristina y repudiamos y rechazamos el hecho de que esté injustamente detenida, por supuesto, es complejo pensar un 17 solo desde ese lugar, sin poder dialogar con las demás expresiones del Movimiento Nacional Justicialista. Y creo que parte de la Argentina que se viene tiene que ver con poner en el centro, de nuevo, la prioridad y entender que si se logra la liberación nacional, o por lo menos las primeras etapas, se va a lograr la liberación de Cristina. Entonces hay que poner por delante al caballo, diría, ¿no? Y no al carro. En lo que respecta al 26 de octubre, las elecciones, revisando encuestas, uno puede verificar que haciendo un promedio de la última a la primera, hablo de las que vinieron ahora hasta el 10 de octubre, 12 de octubre más o menos, consignan todas una ventaja de más o menos 10 puntos para el peronismo sobre la Libertad Avanza. Por supuesto que no hay que dormirse los laureles, pero el clima de época es bastante determinante. Pero hablas de provincia de Buenos Aires, ¿no? Es que yo tengo la general. Tengo Nacional. la general. Ah. Entre 10 y 5 puntos es la variedad de encuestas que tengo. Toma mate. Obviamente que estamos hablando de encuestas que no son anticipos de resultados, son proyecciones y probabilidades. Y los oyentes ya saben vez, lo que opino de las encuestas. Sí, la última vez que hablamos de encuestas, yo dije que teníamos una ventaja de entre 5 y 10 puntos y una sola que marcaba que había 14 puntos a favor del peronismo en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso, digamos, no se tradujo estrictamente en el resultado. Pero bueno, sí marca una tendencia, ¿sí? Son, creo que una sola o dos las encuestas que le dan a favor al gobierno nacional, y recordemos que gran parte del viraje discursivo y la baja de la candidatura de Espert tuvo que ver con que el gobierno tenía números en ese momento que le daban 20 puntos abajo a la Libertad Avanza, lo cual alarmó muchísimo al gobierno y hoy está tratando por todos los medios de salir de la crisis. Escuchaba un planteo de Durán Barba que a mí me parece interesante rescatarlo, que es que cuando hay una crisis política tan grande, es importante en materia de comunicación política poder salir de ahí. Y solo se puede salir de ahí si se toma conciencia de la crisis y se genera un viraje discursivo, comunicacional y político. Ahora, el gobierno no parece dar cuenta de ese viraje y redobla todo el tiempo la apuesta. La intervención del Estado norteamericano en el mercado argentino para consolidar el peso, bueno, no se pudo verificar todavía en la confianza del mercado, si me permiten estos eufemismos. La realidad es que en Argentina está medio sabido que si vos vas al dólar, por lo menos no perdés. Por más que intervenga el propio Donald Trump y te diga
quédate en el peso, el argentino, así tenga 2 centavos o tenga millones de pesos, sabe que lo único seguro para no perder, mal que nos pese por lo pronto a los argentinos, es quedarnos en el dólar. Y se fue verificando en estos días esto, lo cual marca que posiblemente tenga que seguir interviniendo el gobierno norteamericano. Veremos qué pasa. Esto marca un escenario a priori positivo para el peronismo, no hay que dormirse en los laureles, pero otra cosa que quería remarcar es que se empezó a hablar también de recambios posibles post-elecciones en el gabinete provincial. A ver. ¿Sí? Recambios que no son estrictamente los que uno prevé, bueno, va a echar a todos los de la cámpora. No se lee así, no necesariamente. Tienen que ver con, por ejemplo, la idea de que Catopodis asuma la banca por la cual fue electo y deje vacante su ministerio, que sería una figura del axelismo, Catopodis, pero también se habla fuertemente de la posibilidad de que, no sé, por ejemplo, el Instituto Cultural cambie de autoridades. Se habla de, por ejemplo, hablo de otro ministerio, me refiero al de Medio Ambiente o al de Ambiente, en el que está Daniela Vilar, que es camporista. No se habla de un cambio en ese ministerio, sino justamente se valora, o por lo menos las fuentes que tengo yo, el rol de mediador de su compañero de vida, Ortemín, intendente de Lomas de Zamora, a la hora de articular entre las dos facciones más importantes del peronismo que respecta a la política estrictamente, me refiero al axelismo y al camporismo. Entonces, no creo que los cambios en el gabinete tengan que leerse necesariamente como partes de la interna, pero sí como una necesidad de un replanteamiento postelectoral de la gestión de cara a una construcción política de orden nacional por parte del gobernador. Me parece que esto es un poco lo que va a empezar a pasar después del 26, y bueno, veremos qué ocurre el día de las elecciones, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy no hay muchos elementos para pensar que el gobierno de Milei dé una sorpresa. Che, Rodri, y para que aproveches y tomes un vasito de agua, ¿cómo ves vos las elecciones del domingo? ¿Pensás, más allá de esto que decías, 5 o 10%, pero no solo en términos de resultados, sino en términos de el nuevo proceso de votación que estábamos hablando hoy al principio del programa? ¿Cómo ves que se va a dar eso? ¿Pensás que va a generar alguna dificultad? ¿O ves que se está, comillas, enseñando o bien el sistema de votación? ¿Cómo ves eso? Se está enseñando, hubo un rol pedagógico de todas las fuerzas, pues yo inclusive estuve hoy recorriendo el oeste bonaerense y había mesitas del PRO, había mesitas de Fuerza Patria, el PRO salió a jugar, no es que solamente se quedó con esta idea de que vaya la Libertad Avanza. La realidad es que en Cabeza Santilli hizo que algunas piezas de lo que sería el PRO, por lo menos en la provincia, entraran con expectativa a la elección, ¿sí? El hecho de asumir posiciones y lugares siempre es conveniente al interior de una alianza, ¿no? Para una fuerza política. Yo creo que se está haciendo una tarea pedagógica, creo que igual es complejo un sistema de votaciones tan diferente, es complejo implementarlo. Y también voy a decirte, yo tengo un problema que es un sesgo del lugar de donde vengo. Como soy zona oeste del conurbano, el termómetro está muy, muy, muy anti-Milei, muy anti-Milei. ¿Sí? Debo decirte que para mí, en lo que es la zona oeste, los resultados van a ser superiores a los que fueron en la elección provincial pasada, del 7 de septiembre. Pero en mi perspectiva del conurbano, de la zona oeste, yo creo que en la zona sur y sudoeste va a pasar algo parecido, que es la tercera. Creo que zona norte, zona oeste, zona sur y zona suroeste va a haber una victoria muy contundente. Después, por supuesto, eso tiene que ver qué correlato tiene en Santa Fe y en Córdoba principalmente. Después hay que ver qué pasa en Mendoza, otras provincias que tienen una cantidad de habitantes importante. Yo creo que hoy el gobierno está
se ha peleado con todos. Los resultados que muestra son ninguno, en sentido favorable, ¿no? Y eso siempre es un problema, más allá del signo político que tengas, y más si encima subiste diciendo que eras experto en crecimiento con o sin dinero. Digo, hasta Eduardo Feynman te termina haciendo una finta al aire y te expone Sí, totalmente. al respecto de tu desconocimiento sobre la economía, ¿no? Sí. Pero bueno, es una impresión mía. Yo creo que el peronismo está bien plantado. Veremos qué dicen las urnas, pero creo que tenemos una posibilidad muy contundente. Bueno, Rodri, te agradecemos este ratito y este resumen semanal. Te mandamos un abrazo enorme y esperemos que te recuperes y nos vemos la semana que viene para no hablar de política. Bueno, un abrazo grande a todos y todas. Abrazo. Escuchamos a Rodri Lugones en su resumen semanal apestado. Porque un resumen semanal con un poco de tos y mocos. Así que bueno, nos vamos a una tandita y ya venimos. Más es más. Más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero. Pero más que menos. Más que menos. Pero menos mal que más. Bueno. Más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. ¿Cómo estamos? Como siempre. Más o menos bien. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Más o menos bien en la tarde de la radio. Tenemos mensajina. Tenemos muchos mensajes. Mensajina, denme datos de las provincias. En ese sentido no tengo tantos mensajes, pero... vieja. A ver, pará. Solo le pedí a nuestros oyentes que me dieran información que no sea ni porteño centrista ni PBA centrista. Claro. Sería. A ver qué está pasando en el interior. Adriana de Piero en YouTube. Arranqué por YouTube. A ver. En la cuadrilla que nos tocó, habla, están dialogando en el YouTube. Me encanta. Pero habla algo así como dice: observé mucha bronca de los jubilados con el gobierno. Hoy ya no tienen plata. Los jóvenes reticentes a ir a votar. Algunos escuchan, otros no quieren saber nada. Edades entre 18 y 30 años. Ahí intercambian con otras personas. Jóvenes, hay algunos que no son ningunos jóvenes, 30 años. Sí. Adriana dice, después dice, escuchando al sindicalista, lo dice por Walter, hablé con un hombre joven. A ver. Trabaja desde los 12 años, tiene 56, bueno, joven en el sentido amplio, ¿no? Sí. Aportó a UOCRA y como tiene oficiales a su cargo, lo consideran patrón. Hasta los 65 debe seguir. Creo que lo menciona en relación a la pregunta que le hicimos de pensar algún tipo de cambio en el sistema laboral desde nuestro lado. Sí. Dice, los pibes piden trabajo, hablo desde Peguajó. Bueno, así como una exposición, si se quiere, en el YouTube muy interesante, Adriana. Vamos a empezar en el WhatsApp con nuestro amigo Sergio de las Heras. Hola Sergio, qué lindo que nos manden mensajitos a nuestros oyentes. Buenas tardes, compañeros. Feliz día de la madre para mañana. Cariños a la mami Ludmila, debe ser la mamá de Ludmila. A la mamá de Ludmila yo no soy madre por ahora, todavía. Ludmila no es, por ahora, bueno, no sabemos qué quiere hacer de su vida, no es madre Ludmila. Acá no tenemos ninguna mamá en este estudio, por ahora. En este estudio no tenemos ninguna madre. A nuestras madres. A nuestra madre. A Billy y a Nelly. Sergio y toda la familia de las Heras nos dice, Sergio, le mandamos un gran abrazo a su mujer, a su mamá, bueno, a las madres que tenga cerca. Diego de Corrientes. Para, ¿dónde empieza su mensaje? Acá. Jaja, qué sarta de pelot... Lo de la CGT. Viejo, la Empezamos unidad, duro. un poquito más tranca, te pido menos. Entraste fuerte. Siguen en pandemia, 80 años de peronismo y en lugar de tomar todas las calles, pasan una peliculita pedorra. Qué asco los tranzas esos. Nada más de movilizante que esa basura. Por suerte hubo gente... Tranca. Diego Barragán. Tranqui. Por suerte hubo gente, lo de Cristina. Todo humo, me fui. Todo humo. Había mucho humo porque había muchos localcitos de parrillita. Y dice que se fue. Me parece que no sé si se fue del chat, nos abandonó el programa o no sé. No te vayas. No. Había mucho humo, parrillita. Yo incluso a vivo vi cómo movían una parrilla prendida. Eso es increíble. Argentina, este país es muy glorioso. O sea, 4 tipos moviendo una parrilla prendida con arriba. Hamburguesa, chori, los huevos fritos, no sé qué. No se cayó nada, impecable. Les pedí que barran una vereda, se mueren los muchachos. Mario de Mataderos, buenas tardes. Ludmila, Enrique, Ani, equipo, buenas tardes. En cuanto a lo de Pedro, a ver, una boludez. Dijo que si no estaba, me lo explicó también mi amigo Agustín, si no estaba Santil en la boleta, dijo Pedro, salgan y digan que falta Santil. Es un chiste para decir que sería voto cantado eso, pero bueno. Es divertido, che, no te enojes. Aparte estás haciendo política en Argentina, vamos a divertirnos. Era un chiste, bueno. No hay que pegarle por eso. No, yo no le estaba pegando, sinceramente no sabía qué había pasado. No, igual tenemos otras cosas. No, porque ahí, mira, sigue. Peguémosle por haber entrevistado a Vidal, a Cordera, etcétera. Pero no por esta boludez. No, yo no le quería pegar. No ni por Vidal, ni por Cordera, ni por esta boludez. Acá cada uno le da voz a quien quiere, y se tiene que hacer cargo a quien le da voz, Así que yo no digo nada. En cuanto a los resultados, vivo en Merlo, provincia de Buenos Aires. Justo de Merlo tenemos muchísima gente. Y dice, vamos a ganar por 20 puntos de diferencia. Creo que nuestro amigo Rodrigo Lugones dijo algo parecido. Es que el oeste
Sí. Ay, bebé. Si todo el país fuera el oeste de la provincia de Buenos Aires. En la nacional ganamos por 15 puntos. Bueno, ojalá alcance para que no sume legisladores. Yo te quiero decir, Mario, que si ganamos en la nacional por 15 puntos, agárrate porque el lunes 27 posiblemente tengas que agarrar el gobierno. Claro. porque no va a haber gobierno en la Argentina. Presentate en Balcarce 50. Claro, te pedimos que te presentes Yo que en vos Balcarce preparate, 50. o sea, que te dedicás, si tenés alguna experticia en algún tema particular de la gestión pública, y acércate porque Acércate en Balcarce 50. va a haber que hacerse cargo del gobierno. Ciudad de Buenos Aires, que te van a estar esperando, Mario querido. Después alguien ahí nos dice, Elena nos dice expresión de deseo, tenemos que ganar, así es, y a Ana le estamos debiendo y le vamos a cumplir esto de el libro del cual habló Paula Biafora hace unas semanas, un libro en el marco de los bombardeos a Mar del Plata, última etapa de Perón. Ya lo estamos consiguiendo. Pero vamos a averiguarte el nombre y ya te lo vamos a decir, Yo me voy a mantener, voy a decir no sé si es mi pálpito, es como una cosa así. No tengo números, porque ni certezas, ni tampoco dudas. No, dudas sí, muchas. Pero yo me voy a mantener en un pálpito que va a ser medio cábala. Porque voy a decir que tranqui, nos va a ir tranqui. Pero ¿qué porcentaje? ¿En torno a cuánto? No sé de eso. Yo no soy licenciada en comunicación. Lo de los números no me va. Yo como dije que no iba a ir tan bien en Provincia de Buenos Aires, voy a seguir con esa tesitura. Para mí a nivel nacional vamos a perder en torno a un 36-33, algo así. Que va a ser una derrota, bueno, compleja para el gobierno porque no va a poder mostrar una gran victoria si llega a sacar 36%, que no es un gran número. Para mí en Provincia de Buenos Aires ganamos, eso está clarísima. Sí. Está clarísima. En la nacional, ya que vos te lo dijiste, yo creo que sí que perdemos. Pero para mí perdemos por un poquitito más. Bueno. Porque el tema de no tener tantas... de tener el peronismo no todo dentro de Fuerza Patria te hace como perder un poco de porcentaje y para mí eso te derrota un poquito más. Yo no me quería animar a decirlo así, pero me parece que es un poquitito más el porcentaje. Porque me cuesta pensar que Fuerza Patria puede estar mucho más arriba de 30 y pico corto. Por esto que decís, en muchas provincias va muy separado. Hay 9 provincias que no tienen a Fuerza Patria dentro de sus boletas, entonces bueno, es medio difícil hacer la comparativa después. Sí, obviamente esos sectores del peronismo, algunos están más cerca, otros están un poquito más lejos, pero es difícil. No, claro, no es tu sello, ¿no? Para la demostración no, me parece que en términos nacionales sí lo que va a contar mucho es la Libertad Avanza, que esos sí tienen en términos nacionales, bueno, todo. No sé si la van a pintar de violeta a la Argentina, pero bueno, vamos viendo. Fabricio Humberto en YouTube dice justamente eso. En Entre Ríos se dividió el peronismo y pone carita de una persona enojada. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno con la columna de cultura de la agencia Pacurondo. Bueno, vamos a arrancar con sorteo. Muy bien. Tenemos un libro de Flor Canosa. El libro se llama Pulpa, es de editorial Obloshka. Vamos a decir que Flor es profesora de guión, montaje, es egresada de la ENERC, también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esta es su primera novela de ciencia ficción. Ella tiene 2 anteriores a esta, ya continuó también escribiendo, pero esta es la primera de ciencia ficción y tiene que ver con los horrores del cuerpo y también los horrores del Estado. Ella sigue una tradición de escritores como Ballard, Cronenberg. Es muy interesante, si todavía no la han leído, es un buen libro para empezar a leerla. Así que bueno, vamos a sortear este libro. Muy bien. Ya saben que, por favor, los que estén en Capital y puedan acercarse a la radio a partir del lunes, nos tienen que decir los 3 últimos números de documento y escribir al 11 32 000 530 para participar por este libro de Flor Canosa. Y nombre completo, porfi. También, por favor, nombre completo, últimos apellido, 3 números del DNI y los últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530 que estamos de sorteo. Obviamente ya saben que no tenemos posibilidad de mandar, así que tiene que ser alguien que se pueda acercar a partir del lunes a la mañana a la radio, que acá les va a estar esperando el libro. Sí. Y bueno, siguiendo con este tema que tenemos de los 80 años del 17 de octubre,
Les he traído un libro que se llama Doña María, Historia de Vida, Memoria e Identidad Política. Es de Daniel James, de editorial Omnívora. Este libro fue reeditado este año, a 21 años de la publicación original en español, que eso fue en 2004, y el original del libro fue del año 2000, que esto fue en inglés. Vamos a decir que James es un prestigioso historiador, sociólogo británico, especializado en América del Sur. De hecho, nos hizo varias visitas. Creo que estuvo hace muy poco por acá, si es que todavía no está. Me habían comentado que había estado por la Facultad de Filosofía y Letras en este marco, ¿no?, de la toma, dando una clase pública. Vamos a chequear si todavía sigue por acá. Uno de los tantos investigadores extranjeros, europeos, en este caso europeo, esta gente que dice, claro, yo miraba el peronismo y ¿qué escuchaba en la universidad, en los ámbitos en los que me formé? Nazismo o fascismo, básicamente. Y cuando me acercaba un poco al fenómeno, veía otras cosas y me hacía un poco de ruido. Entonces me quise meter a estudiar un poco mejor el fenómeno porque me hacía ruido la caracterización que en Europa me habían, o en Estados Unidos sería lo mismo, me habían hecho del peronismo. No, aparte, de hecho, es un referente ya. Total. De todo lo que tenga que ver con historia de América del Sur y específicamente de Argentina. Incluso él, más allá de este libro, también se abrió a investigar el tema de los frigoríficos, Berisso, la clase obrera. También va por ese camino, ¿no?, más allá de este libro que es biográfico y de entrevista de María. Bueno, este libro se trata de la vida se llamaba María Bernabiti de Roldán, la primera mujer delegada sindical de Latinoamérica del gremio de la carne en Berisso. Y ella tuvo mucha importancia el 17 de octubre como una referente, gran oradora, y ella fue la que les habló también a los descamisados en La Plata y Plaza de Mayo. Vamos a contar un poco. Este libro está dividido en 3 partes. Tiene un prólogo donde se hace todo un contexto de lo que es Berisso, con sus frigoríficos, la calle Nueva York con los frigoríficos, todo lo que era en ese momento la vida cotidiana también de la ciudad, porque tiene directamente que ver con la vida obrera, ¿no?, de lo que pasa ahí en la ciudad. Después tiene toda una segunda parte que es el testimonio directo, que es la entrevista que le hizo James a María Roldán. Lo bueno que, además del testimonio, ¿cómo está editado esto? Es muy difícil para un editor, y esto es, bueno, un mérito de James y también de la editorial, de los editores, sí, que mantuvieron el tono, los modismos, la forma de hablar de María, y que eso es muy difícil lograrlo. Cuando uno está leyendo, cuando estás leyendo la entrevista, es como que la estás escuchando a María. Qué lindo. Y te trae toda la época con su barrio, su identidad, con La Plata, con su forma de trabajar. Y eso es muy difícil de lograr. Sí. O sea, no es una entrevista que van a leer que está totalmente editada. No, es algo que le mantuvieron el tono a María. Y digamos que esta fue una conversación que tuvieron entre 1987 y 1988. Y bueno, esta es la reedición que por suerte hizo Omnívora. Además, el libro tiene fotos en blanco y negro. Bueno, acá vemos una, que son del archivo de la familia Roldán. No sé si la estamos viendo para ahí. Para los que están en el stream, que le han pedido fotos a la familia, y también tiene fotos de un diploma que le dio la Municipalidad de Berisso por la participación de María el 17 de octubre, y también el carnet que tenía ella de delegada sindical del frigorífico. Qué increíble. Así que bueno, tiene muchísima documentación. Vamos a contar un poco cómo era el trabajo de María. María, bueno, era delegada del frigorífico Swift de Berisso, la ciudad considerada el kilómetro cero del peronismo. Esta, justamente con esta característica de capital de inmigrantes, ella trabajaba en la sección de carne picada. Era un espacio que compartía con 1.200 mujeres. Ella estaba a cargo de separar la carne del nervio y estaba obligada a hacer 100 kilos por día.
Estas jornadas de trabajo eran continuadas de 6 de la mañana a 8 de la noche, con 1 hora de descanso para almorzar. La mayoría no llegaban a sus casas para comer, entonces a veces las que eran madres venían los niños a verlas a las fábricas para verlos por un rato. Y María cuenta que, bueno, además de estas 100 horas, eran... 100 kilos. Perdón, 100 kilos de carne que tenían que hacer por día. Ella lo percibía como una esclavitud tremenda. Sí. Y ahí fue cuando María empieza con este tema de su formación política y su formación sindical. Lo que es para destacar que María, además de solidarizarse con sus compañeras, de estar al tanto de su vida personal, de instruirlas en la vida, ella quería instruirlas en la vida política, que esto es muy bueno, ¿no? Quería que se formen políticamente. Y, por supuesto, por la defensa de mejores condiciones laborales, y era el enfrentamiento constante con los capataces, ¿no? del frigorífico. Es una verdadera crónica de la época, porque cuando uno lee el libro se hace toda una idea del contexto cotidiano de las trabajadoras del frigorífico y también de la época, y para darnos cuenta de dónde fue que surgió realmente este 17 de octubre, que tuvo que ver con este tema de los trabajadores, ¿no? Vamos a contar un poco qué fue lo que pasó este día, el 17 de octubre por la mañana. María recibe el llamado de Cipriano Reyes con la noticia de que Perón estaba preso en la isla Martín García. Ella entonces, bueno, va a los frigoríficos, su marido también trabajaba en otro frigorífico, y ella se ocupa de pedir a los trabajadores que salgan a la calle. Hay una nota muy buena que salió en LatFem, que la pueden buscar, de la periodista Tali Goldman, que quiero leerles directamente lo que escribe Tali en la nota. Dice: María entró como pudo a los frigoríficos y empezó a sacar a los trabajadores a las calles. El plan era parar la fábrica y llegar hasta Plaza de Mayo para pedir por la libertad de su líder. Caminaron 15 kilómetros hasta la Plaza San Martín de La Plata. El calor de octubre era agobiante y la ciudad de las Diagonales era una marea de gente. En las escalinatas de la Casa de Gobierno se improvisó un escenario y con un megáfono la delegada de Swift dio un discurso y arengó a las masas. Esto fue lo que dijo: si Perón no aparece en la Plaza de Mayo vivo y sano antes de las 12 de la noche, los obreros seguiremos sin trabajar, paralizando al pueblo argentino, pase lo que pase. La vida por Perón. Esto es lo que expresó María directamente hablando ahí en la plaza. También Julia Rosenberg hace un análisis muy interesante, comentando también datos de María, que se refiere a que el 17 de octubre rompió los paradigmas de cómo se entendía a la clase trabajadora. El tema de que después del 17 de octubre todas las imágenes y videos que se empezaron a mostrar de Perón eran también unidos al pueblo. O sea, hasta ese entonces, si uno ve noticieros de la época, se mostraba la imagen del gobernante hablando en el balcón. A partir de este 17 de octubre se lo empieza a mostrar a Perón desde otra cámara y mostrando a todo el pueblo. Y ese día también es cuando Perón dice por primera vez la palabra trabajadores. Y esto es... que así arranca el discurso, en Plaza de Mayo. Claro, entonces por eso también decimos que a partir de ese día se puede decir arranca el peronismo. Y la zona sur, esta donde estaba María, aportó casi el 50% de los que fueron a Plaza de Mayo. O sea, me gustó mucho el análisis también de Ella Julia era muy Rosenberg. cercana a Cipriano Reyes, que sacó el famoso libro Yo hice el 17 de octubre, ¿no? Después Cipriano Reyes tuvo una relación Después sí sacó otro que, hablando de la farsa del peronismo, claro. Tuvo una relación compleja con el peronismo. Sí. Creo que ella también cae medio en desgracia políticamente por el problema la disputa que tuvo Reyes con Perón. Tal cual, porque bueno, Perón lo acusó de traidor y bueno, sabemos la historia.
Y también, bueno, James cuenta de que justamente María, por haber sido, por ser mujer, fue relegada, también en medio de toda esta participación sindical, ¿no? Que lo difícil que le resultaba también a ella hacer ciertas actividades. Y hay un fragmento también que les quiero leer que directamente, que es de lo que dice María en la entrevista. Ella dice: fue la toma de la Bastilla Argentina. La gente sentía alegría, salimos todos a la calle, hasta el gato, porque teníamos miedo que mataran a un hombre que queríamos como presidente. Es decir, que ella ya tenía conciencia cuando dio esta entrevista que era un hecho de tanta trascendencia como la Revolución Francesa. O sea, ella estaba consciente de lo trascendental que fue este hecho, hablando justamente de la Bastilla. Y después, bueno, hay otros fragmentos que se refiere a la solidaridad que tenía ella con sus compañeras, preguntándole la cantidad de hijos. Bueno, hay una parte acá que dice: en octubre, todavía acá en el 45, había una miseria espantosa. Si el sindicato no hacía más que pedir carne a las carnicerías, repartir, ¿cuántos pibes tenés? Le iba preguntando cuánta cantidad de comida necesitaban. El 17 surgió del dolor, surgió de la gran pobreza. Había conventillos en la calle Nueva York donde vivían las familias, 20 chicos jugando en la vereda. El único patio que tenía era la vereda. ¿Qué hombres iban a poder ser así mañana? O sea, ella preocupándose por todo este contexto de las trabajadoras. Sí, aparte las condiciones laborales que de ese momento eran como muy difíciles para tantas familias hacinadas e imposibles en ese contexto, si vos trabajas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, poder pensar en, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? O sea, como un poco lo que pasa ahora, digamos, ¿no? La lobotomización que se genera en la cantidad de horas que la gente trabaja. Pero al mismo tiempo, lo que contó ella de la fábrica, trabajaban 1.200 mujeres. Sí, también era un momento donde los trabajadores estaban muy juntos para pensar acción de lucha. Vos pensás hoy, un lugar donde haya 1.200 trabajadores, no existe, pero es imposible. Hoy una planta grande tiene 300, 200 y pico como mucho, digamos, 1.200 personas laburando. No, aparte sí, la condición de hacinamiento, ¿no? Sí. Y de esto de que tenían que ver, los chicos venían a ver a las madres a las fábricas porque las madres no tenían tiempo. Cuando ya llegaban a la casa, los pibes estaban durmiendo. Y bueno, más allá de que ella tenía a su marido que también trabajaba en un frigorífico, digamos que también está este tema del feminismo, que sí, vemos temas de feminismo en María, pero por otra parte ella también tenía que ver con su época y el marido era el que tomaba las decisiones en la casa. O sea, ella lo respetaba también como tal, y si bien había un incipiente feminismo por su actividad en el sindicalismo, todavía ella estaba regida por el contexto histórico. Ella fue la primera de Latinoamérica, entonces estaba como en una bisagra entre las costumbres familiares de la época y lo que fue después. Sí, ya era un montón que las mujeres estuvieran trabajando para que a alguna se le ocurriera decir algo delante de un montón de varones y que fuera escuchada, digamos, ¿no? Es como, bueno, de a poco se van dando esos procesos culturales, bueno, de esa manera, ¿no? Como van apareciendo esas Marías ahí. Y me llama la atención la frase de la Revolución Francesa, que decías recién. Buscando cosas del 17 de octubre, encontré un video de Mariano Grondona, que tenía 12 años, Grondona con un historial totalmente antiperonista, de hecho fue comando civil, de adolescente, de joven, pero el chabón contando su experiencia con el 17 de octubre. Él vivía en Callao y Vicente López, y el chabón dice, para nosotros, había salido con el papá a caminar, empieza a ver la gente, y dice, para nosotros eran extraterrestres. Claro. Y dice, veías y era... nos recordaban las láminas de Villiquen de la Revolución Francesa. Tremendo. Dice el chabón, por derecha y por izquierda, tremendo. Sí, no, y aparte estas imágenes que se veían que era como la parte, digamos, desprolija de la ciudad, la parte desorganizada, porque fue una marea de gente que empezó a salir. Él dice, esa gente estaba del otro lado del riachuelo, no cruzaba. Claro. No podía cruzar para acá, decía el chabón. Dice, acá no cruzaba esa gente. Sí.
Pero bueno, así que bueno, ya saben, editorial Omnívora, Doña María, Historia de Vida, Memoria e Identidad Política de Daniel James. Lo van a disfrutar mucho, está muy bien escrito, muy bien editado y es un clásico ya que por suerte fue reeditado. Y para terminar, les quiero recomendar un libro que se llama Lo que brota, Erótica y Salud Mental, que es de Sofía Gugliari. Acá lo están viendo las editoriales. Milena Cacerola, es una novedad que nos mandó Sofía. Sofía fue durante mucho tiempo colaboradora del suplemento de cultura de Agencia Pacurondo. Vamos a decir que Sofía, bueno, es psicoterapeuta, es psicóloga, es actriz, dramaturga, es directora también. Y en este libro tiene una serie de ensayos, bueno, también es licenciada en psicología. Es su tercer libro, son textos y artículos que escribió entre 2022 y 2024. Algunos son inéditos y otros justamente fueron publicados en distintos medios. La mayoría de estos textos también salieron en Agencia Pacurondo, Muy bien. en el suplemento de cultura, así que muchas gracias, Sofi, vamos a leerlo con mucho gusto. Es muy lindo leer a Sofía también, no solo por los temas que toca de salud mental, de feminismo, de la relación con el cuerpo, sino también por la escritura exquisita que tiene. Muy bien, gracias Ana por esta hermosa columna. Nosotros nos vamos a una tandita y ya volvemos. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berbisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viales 108. Entradas por alternativa teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Más es más. Más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero, pero más que menos. Más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien. Y punto. Somos radio.
Buscamos la verdad siempre. ...17:41 y seguimos en Más o Menos Bien. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos sorteando un libro, así que se pueden comunicar al 11 32 000 530 y nos mandan nombre completo y los últimos 3 números del DNI y se pueden salir Ya hay muchos mensajes sobre el sorteo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya estamos en comunicación con Florencia Lizarazo. Ella es responsable de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Hola Florencia, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, muy bien, muy bien. Acá Florencia y nos ha tocado un hermoso último día también de campaña
con el clima acompañando. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Siempre nos pasa que los sábados, en este año sobre todo, que escuchamos que están siempre en campaña, así que agradecemos y acompañamos de acá a las y los compañeros que están en campaña todos los sábados de militancia. Florencia, vos sabés que quería arrancar pensando esto de cómo resolver la cuestión de trabajo, cultura, cómo lo pensamos, porque a veces se habla de la cultura como una situación de, relajo, tranquilidad, bandas, como una cuestión más folclórica, digamos, de la cultura. Bueno, ¿cómo hacemos para mezclarlo con la situación trabajo, no? ¿Cómo lo pensás vos eso? Sí, muy bueno. La verdad es que uno de los puntos es partir de la base de que no es un ornamento, ¿no? Más allá de que lo que vos hablás es un tiempo de disfrute y de ocio que tendríamos que dar otra charla en otro momento y también darnos los debates acerca del derecho al tiempo a ocio. Pero en función de la relación con el trabajo, principalmente pensar el trabajo mismo también como cultura, porque no es un intercambio solamente con salario mediante, sino que también están las historias de las organizaciones, del movimiento obrero, los tiempos, la identidad. Históricamente, donde hubo un sindicato, hubo una biblioteca, un centro de formación, un teatro. Y la verdad es que poder pensarlo en esa clave nos habilita justamente a entender a la cultura como ese entramado que sostiene y que también alimenta la vida en comunidad. Entonces no lo vemos como aislado al trabajo. Entonces sería como pensar el trabajo y en su relación con la cultura. ¿Y cómo se trabaja eso para, digamos, cotidianamente en esta comisión? Bueno, justamente esa, ¿no? De pensar que no hay trabajo sin cultura ni cultura sin trabajo, porque la cultura del trabajo es lo que nos hace, como te decía antes, comunidad, la forma en la que el pueblo crea, sostiene, transforma la vida. Esto nos permite también trabajar en línea con la cultura del encuentro, en línea del Papa Francisco, justamente por eso traigo la palabra comunidad, ¿no? Pero en mi caso, lo que venimos desarrollando y llevando adelante nosotros es una fuerte relación con las áreas cultura de las 3 centrales obreras, como de cooperativas, UTEP, y hablar de las historias que se dan y se cruzan también en cada uno de los territorios, poder hacer reconocimientos que justo en una época que te empiezan a presentar como esta desconexión neoliberal de que todo empieza en el momento en que las redes o la vida te lo presentan como por generación espontánea, y es reencontrarse con hechos. Por ejemplo, en Trenquelauquen los compañeros de Atilra nos comentaban cómo son sus presentaciones del circuito de la leche y cómo lo presentan en las escuelas con un momento puntual que también es el afiliarse y contar la historia del gremio. O cuando hicimos el reconocimiento y el homenaje a Lito Cruz, como un trabajador de la cultura y un hacedor, y su presencia también en la construcción de derechos colectivos, su relación con el terruño, con Berizo, ¿no? Sí. Y no pensar justamente lo que nos vienen a mostrar, que son como hechos aislados. Tenemos distintos programas que llevamos adelante, fuertemente la memoria, fuerte con identidad, también articulamos con la Comisión de Derechos Humanos, y prontito tenemos también una feria del libro del movimiento obrero. Es muy lindo cuando se presentan y dicen soy un trabajador que escribe, y en ese trabajo entra el identitario, ¿no? Cada gremio o cada oficio viene con toda su carga. Hace poco estuve en la feria del libro de Matanza y yo hablaba de eso. Lo que se aprende en una clase de historia también se aprende a través de la historia de un oficio. En otro momento donde solo se heredaban esos conocimientos, hoy existen centros de formación. ¿Por qué existen? ¿Cómo tenemos acceso? Bueno, esa es la historia que nosotros estamos apuntando a poder pensar justamente qué es esto de lo colectivo, de lo conectado, de la articulación en redes, que no es otra cosa que también la comunidad organizada. Hola Florencia, te saluda Enrique de la Calle, ¿cómo estás? Hola Enrique. ¿Cómo andás? Te hago una consulta sobre la recepción, digamos. ¿Cómo funcionan estos programas? ¿Qué pasa con la gente? Digamos,
con la participación, hoy da la sensación de que todo es urgencia y todo es llegar a fin de mes y que claro, ¿no? Que pareciera que todo el mundo, la vida pasa por otro lado, que obviamente en muchos sentidos es mucho más complejo y más duro, pero ¿cómo funcionan esos programas? ¿Cuánta gente, cómo recibe la gente esto que vos decías, a los laburantes que escriben? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en los territorios? ¿Qué pasa en las ciudades? La verdad es que sucede a veces que hacemos visitas desde el Ministerio de Trabajo con otras áreas, ¿no? Y aparezco yo hablando de cultura y trabajo, y a veces me da como todos los preconceptos con los que uno está atravesado como ciudadano, como militante, porque la realidad a nosotros no nos la cuentan, ¿no? Entonces es superior a la idea también, trayendo a Francisco y un poco con nuestra mirada desde el peronismo. Y la recepción es positiva. Es poder mostrar lo que ya existe, o sienten que es una tarea que llevan adelante y a veces se sienten muy solitarios y también reconocidos. Sí, nosotros los laburantes también, justamente, somos hacedores de cultura. Así que podrían sorprenderse con la recepción que hay más allá de las urgencias en los territorios. Porque puede estar cansada, con bronca, pero tienen una enorme capacidad no solo de empatía, sino que acá es la política hablando desde lo humano y desde lo común, y ahí la recepción es real y es inmediata. Y la presencialidad, porque estamos cual. Claro, porque estamos en una época donde pareciera que si no es un streaming o si no es algo virtual no funciona, porque pareciera que nadie quiere ir a, no sé, a un encuentro, a una reunión, a una charla, a una muestra de libros. Es eso que decís vos, porque en este caso sería como que la urgencia no apaga la escucha, la urgencia no apaga la importancia de lo que se da en la presencialidad, todo lo contrario, yo creo que la vuelve más fina y hasta más sensible. Entonces es genuino el encuentro y surgen agendas que yo a veces no estoy llevando a territorio. Yo el otro día estuve en Olavarría y a mí me interesó mucho cuando conocí al secretario general de los mineros y él dice, bueno, ahora vas a recorrer todas las zonas ahí que tenemos en los alrededores y te van a decir, o somos camioneros o somos mineros. Yo le digo, bueno, eso es un hecho cultural, ¿no? Relacionado directamente con la patriada del territorio, y cuando voy me encuentro, yo soy 4ª generación de mineros. Entonces ahí impacta de otra manera cuando vamos a hablar de industricidios, de los cierres de los puestos de trabajo. Ahí nadie te la cuenta, ahí lo están diciendo ellos en primera persona, pero a su vez se armó una red que terminé con las compañeras mineras y quisieron que las acompañe en una jornada laboral, y ahí apareció también el tema de la mujer, y con cosas que a veces, esto también te sorprende, se genera también una agenda de trabajo, esta área es nueva, les cuento que nació el 14 de abril de este año, y no solo se hace camino al andar, sino que se generan programas y proyectos que también nos sorprenden, así que ahí te estaría dando la respuesta de qué surge en los territorios cuando aparecemos con una agenda de pensar en la cultura y pensar en trabajo. Sobre cultura, trabajo e identidad, yo soy de Olavarría. Y mirá. Claro, soy de Olavarría. Y no estaba planificado esto. No, tal cual, clase media olavarriense, y te aseguro que el 99% de la gente que yo conozco en Olavarría no se reconoce como parte de una ciudad minera. Yo entendí que Olavarría tiene un potencial minero muy importante muchísimo tiempo después. Nunca escuché hablar de minería en Olavarría, yo estando en Olavarría. Yo me acabo de enterar en este momento. Bueno, pero mi puerta de entrada es diferente. Claro. Porque yo no entro solamente con la mirada de lo novedoso por extranjera, digamos, sino que mi puerta de entrada me la abren justamente los laburantes. Entonces, como la recepción la hace el mismo mundo de los mineros, en este caso estaba nombrando al sindicato, yo ya ingreso directamente con la historia del lugar siempre contada por los trabajadores. Les cuento que hace poco estuve en Cerri, y la historia de Cerri me la contó un jubilado, 80 años, que contó la historia del frigorífico, un frigorífico que él lo narra maravillosamente con el audiovisual que estamos haciendo por la provincia de Buenos Aires, y él dice,
Cerri era la calle Corrientes, porque nunca dormía. Claramente, los puestos de los horarios de trabajo, un frigorífico que tenía entrada directa del puerto, y después narra la lucha cuando en los 90 cae la privatización, y él me nombraba todos los lugares que hacen una ciudad de lo que era ese frigorífico, y uno de los lugares era el Portón. Y yo pregunto, bueno, ¿qué era el Portón? El Portón era donde siguieron la lucha cuando el frigorífico cerró, y los laburantes seguían cumpliendo el mismo horario, sin fichar, pero respondiéndose ellos en el cara a cara. Entonces, no sé cómo será la historia de Cerri si me lo cuenta alguien alejado de la historia del frigorífico. Pero pensar en el trabajo también como ordenador de vida, porque él dice que llegó a cortarse el pelo y que venía de otra ciudad y consiguió trabajo a sus 18 años y ahí se casó y ahí fue padre y ahí tuvo a sus hijos y ahí perdió a su compañera y ahí empezó a militar. Por eso digo, mi puerta de entrada, al ser los gremios, claramente ya entro con esa, condicionada con esa mirada. Claro. Florencia, decís que esta comisión se abrió hace muy poquito, en abril. Que entiendo un poco que tiene que ver con una decisión política de poner esa mirada en la cuestión de los términos cultura y trabajo para mimetizarlos de alguna manera. Pero contanos un poco de qué manera se pensó, digamos, la apertura de esta comisión, ya como últimos minutitos que tenemos. Perfecto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con, pensando en términos políticos también, a contracar a la agenda que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es solo un construir de un sentir bonaerense o de una identidad bonaerense, ¿no? También entender que nuestra identidad nacional se forma al calor del trabajo y la organización. Más allá de pensar en salones, se forman los talleres, los puertos, los barrios, las fábricas. Y bueno, no muy lejos de ayer también pensar en este acto de identidad del pueblo trabajador tomando la palabra. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo decir, bueno, ¿por qué no pensar en un área de cultura contada desde los trabajadores? Con esto que les digo yo que son las puertas de entrada a cada una de las ciudades, y poner en agenda ese latir que tiene que ver con nuestro ser nacional, que es el mundo del trabajo. Que no solo le ponen el hombro o le han puesto el hombro a la construcción de la patria, sino que también al sueño colectivo, ¿no? De hacer esta patria más grande. Entonces yo creo que claramente, estoy convencida, el área nace con esta decisión política de acompañar un proyecto político de un gobernador como Axel, que no baja al territorio, es parte del territorio y que hace que todos sus funcionarios estemos en toda la provincia de Buenos Aires. Florencia, te mandamos un abrazo enorme y esperemos tenerte pronto otra vez más o menos bien. Por supuesto, un fuerte abrazo, compañeras y compañeros. Gracias. Linda tarde. Igual, escuchamos a Florencia Lizarazo, ella es responsable de la Comisión Bonaerense de Trabajo Cultura del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y ya se nos está yendo este bellísimo programa que hemos tenido. Tenemos ganadora. Mónica Barbieri es la flamante ganadora de este sorteo. A partir del lunes a la mañana lo puedes venir a buscar, Mónica, el libro, así que bendecida, un librito para leer. Tenés que traer más libros, Anita, porque hubo muchísimos un alboroto en la mensajina. Bueno, muy bien, qué alegría. Sí, la verdad que a leer, regalemos siempre, les encanta, los oyentes saben que les traemos libritos y les regalamos. Del otro lado de la pecera estuvo el señor Gustavo Hoffman, Santiago Martínez también estuvo operando el streaming, nuestro operador coordinador de aire, Agustín Mina. Ana, nos vemos prontamente. Nos vemos en noviembre seguro. En noviembre seguro, estamos cerquita de noviembre, así que estamos noviembre, ahí nomás. Ahí nomás de noviembre. De la calle, nos vemos la semana que viene. La semana que viene no podemos hablar de nada. No podemos hablar de nada. Ojalá tengamos las mejores de las mejores, pero no vamos a hablar de nada la semana que viene. Algo vamos a decir. Sí, algo tenemos que inventar. Sí, de alguna manera vamos saben a traer al de Pretoria de nuevo a tocar. Sí, claro, de alguna manera algo vamos a tener que decir, viste, las selecciones. Se quedan ahí con Atilio Boró en Diálogo Internacional. Los queremos. La tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad
siempre. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina.